¿Qué proponen Keiko Fujimori y Pedro Castillo en Economía? Comparemos ambos planes de gobierno y hagamos un mano a mano entre ambos candidatos. Esto es, El Comercio te explica. Primero, entremos juntos al especial interactivo de El Comercio, cuyo enlace te dejamos en la descripción de este video. Elegimos Economía y comenzamos. Pedro Castillo directamente propone la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos. El Estado debe tomar el control total sobre los tres importantes sectores que generan riqueza inmediata, sostiene su plan de gobierno. Los principales yacimientos mineros como Yanacocha o Antamina deben ser nacionalizados y pasar a la administración de los gobiernos regionales. También camisea los pozos petroleros, refinerías, centrales hidroeléctricas, corredores aéreos, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras, servicio de pensiones, deberán ser recuperados y usufructuados. Para Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult y exministro de Energía y Minas, esta propuesta no es recomendable. Según Tamayo, con una expropiación de esa naturaleza, el Estado deberá reconocer los daños que genere a los dueños actuales. Algunos de los proyectos mencionados son de propiedad de empresas estatales chinas. De hacerse, sería algo no visto en la región. Para Guillermo Shino, exministro de Minas, tampoco es recomendable la propuesta de Castillo. Con un control total de yacimientos, no lograría conseguir la inversión que se necesita. Más que pensar en estatizar, es ver cómo darle mayores facilidades para promover la inversión. Castillo también anuncia eliminar a la Autoridad del Transporte Urbano y a la Sutran. Regulará, revisará o anulará los tratados de libre comercio y otros convenios internacionales. Lo mismo propone con todos los contratos de concesión de carreteras, ferrocarriles, puertos y empresas del Estado que fueron privatizadas. Por último, buscará la nacionalización de nuestros recursos naturales. Según Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de la Competitividad, esta propuesta no es recomendable. Cualquier actitud arbitraria contra los contratos, llámese una expropiación o eliminación de peajes, genera automáticamente una contingencia para el Estado peruano que se tendrá que pagar en el futuro. Eso genera menor inversión. Es inviable. Para Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, tampoco es recomendable. Son los contratos de concesión los que pueden mejorar, pero de ahí a patear el tablero es muy arriesgado porque no queda claro a qué se refiere. Recuperar para los peruanos siempre lo ha sido. Por su parte, la candidata Keiko Fujimori propone una convivencia entre la agricultura y la minería, el diálogo entre la empresa y la comunidad para prevenir los conflictos sociales y poder desarrollar los proyectos mineros. Sugiere, asimismo, fortalecer la infraestructura portuaria y aeroportuaria y crear líneas del sistema de transporte integrado. Esta propuesta es viable para Gonzalo Tamayo. Las propuestas no representan un cambio estructural. Quien sea que gane, se requiere un cambio de chip. Para que no solo se hagan transferencias de recursos, se requiere estar cerca para que haya efectivamente el cierre de brechas. Para Guillermo Shino es poco viable. No solo es promover el diálogo, necesitamos un acompañamiento real e intensivo del gobierno con las comunidades. La propuesta es positiva, pero incompleta. Un segundo punto en los planes de gobierno es cómo crear el empleo. Pedro Castillo ofrece un sistema de sindicalismo para lograr la estabilidad laboral, asegurar la remuneración, la equidad de género y mejorar las condiciones de trabajo. Para abolir la tercerización laboral, los services, los contratos a plazo fijo y el despido de embarazadas. Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, dice que esta propuesta no es recomendable. Van a abolir la tercerización que, en caso de la minería, es la principal fuente de ganancias de productividad. Es una propuesta antimoderna. Para Fernando Cuadros, ex viceministro de Promoción del Empleo, es poco viable. Más que la desaparición de los empleos temporales, debería haber una mejor regulación de estos contratos. El problema no es que existan, sino que se usan de manera inapropiada. Por su parte, para crear empleo, Keiko Fujimori promete obras de infraestructura en zonas rurales y periurbanas,
dirigidas desde el Estado con participación privada para generar empleo rápido y formal en el corto plazo. Simplificar también el sistema tributario y la formalización para crear empleo en el mediano plazo. Esto es viable para Miguel Jaramillo. La forma de generarlo es efectivamente con obra pública. El sistema tributario peruano no es tan complejo. La idea es cómo consolidarlo en un solo régimen que no contenga incentivos para el enanismo empresarial. Para Fernando Cuadros es poco viable. El Estado sí debe buscar acelerar la inversión pública, pero no debe ser rural, debe darse a nivel nacional. El siguiente punto es cómo reducir la informalidad. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, propone empadronar a agricultores de hoja de coca, industrializar este insumo con fines medicinales y nutricionales, la formalización y titulación de tierras, y también sugiere que toda empresa peruana debe estar formalizada. Para él, las madereras, textiles y pesqueras locales deberán reemplazar al empresariado extranjero. Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, considera esta propuesta como poco viable. Como número de trabajadores y de impacto, la informalidad está en el sector urbano y no en el rural. Centrarse en actividades no es el camino. Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, considera esta propuesta como poco viable. La formalización del sector cocalero es importante, pero preocupa que solo se hable de ese sector. No se dice qué hará con otros sectores. Fujimori, por su lado, buscará reducir la informalidad al simplificar el sistema tributario, cambiando la gobernanza de la SUNAT con un nuevo directorio, creando también la Comisión Nacional para la Formalización, proponiendo una ley de compras estatales reformada, un nuevo porcentaje para MIPES, reactivar el COFOPRI para formalizar la propiedad, una reforma tributaria para las MIPES y formalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal. El economista Carlos Ganosa considera esta propuesta como poco viable. Es poco efectivo nombrar una comisión cuando no se dice cuál es el diagnóstico que tienen sobre la informalidad. Claudia Sicoli también cree que esta propuesta es poco viable. La informalidad sí debe ser trabajada a través de un tema de simplificación tributaria. Sin embargo, no hay detalles de la política. No te pierdas el siguiente video comparativo entre Castillo y Fujimori con sus propuestas en salud. La información de todas sus propuestas está completa en un especial web de El Comercio que nosotros iremos desglosando en videos explicativos.